Listo, pues vamos entonces a empezar este estudio que girará en torno a Clemente de Alejandría, del cual haremos ahorita una breve presentación y entender el por qué es importante también remontarnos a esta fuente. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas Tú las eres entre mujeres todas las y mujeres, bendito es el fruto de tu fruto de tu vientre vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros, pecadores ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como Como era era en en un el principio principio, y y ahora y siempre, por siempre, los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado pecado concebida. concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Padre, Espíritu del Hijo y del Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Bien, quisiera iniciar con una pregunta y es la siguiente. ¿Han oído hablar ustedes de San Clemente de Alejandría? ¿O saben quién es? ¿O alguna vez lo han escuchado mencionar o ha aparecido por ahí en sus lecturas o algo? Yo no he oído. Yo sí es uno de los padres de la iglesia, pero no estoy segura de los aportes que él hizo. Y esto también es importante porque les decía, tenemos como una tradición enorme, muy rica, muy fecunda, que desafortunadamente ha quedado relegada, ¿no? Y eso que se trata en principio pues, de nuestras bases, porque los padres de la iglesia son los que ponen las bases principales del cristianismo, ¿no? Hay en los padres de la iglesia, hay como dos etapas muy particulares, los llamados padres apostólicos, que son discípulos directos de los apóstoles. Estos son los primeros, digamos, que dan testimonio con su vida, muchos de ellos mártires, e incluso también ya con esos escritos, y que conforman, por así decirlo, la primera generación que va consolidando y dando forma a lo que el Señor Jesús ha traído a este mundo. Porque aunque nos parezca extraño, y hoy lo damos por hecho, también el cristianismo ha llevado a cabo un proceso histórico de realización. Es decir, no era algo ya hecho o ya acabado, era algo que había que estar asimilando, que había que estar planteando, que había que estar definiendo, puntualizando y evidentemente avanzando. Entonces, después de los apóstoles, la primera generación de los padres de la iglesia son los que se conocen como los padres apostólicos. Se les conoce como padres apostólicos porque fueron, la mayoría de ellos, discípulos directos de los apóstoles. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía es uno de los padres apostólicos que van más o menos desde finales del siglo I hasta mediados del siglo II, ¿no? San Ignacio de Antioquía fue alumno directo de San Juan Evangelista. Y después, ya más o menos, desde mediados del siglo segundo, es decir, por ahí de los años 150. Hola Olivia, bienvenida. Qué gusto verte por aquí, Olivia. Y ya después, desde mediados del siglo segundo, más o menos años 150, hasta los años más o menos al inicio del siglo tercero, es decir, por ahí de los años 200, 220, 230, aparecen los que se conocen como los padres apologistas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los padres apostólicos, partiendo de los apóstoles, buscan exponer, ¿no?, la realidad misma del cristianismo, es decir, la obra de Jesús, ¿no?, en esos primeros años ya habían surgido varias herejías y varias desviaciones del mensaje central que Jesús había dejado a sus apóstoles. Por eso, los padres apologistas tienen que defender la verdad. Es decir, tienen que, ¿no?, por un lado, fortalecerla, siguiendo la línea de los padres apostólicos, pero al mismo tiempo ya tienen que hacer frente a estas desviaciones o a estos intentos que se están dando por acabar, en pocas palabras, con la ortodoxia, es decir, con el recto camino, con la recta comprensión. Bueno, San Clemente de Alejandría es precisamente un padre apologista. No se sabe mucho a ciencia cierta sobre su vida,
pero se sabe que nació alrededor del año 150 después de Cristo. Que nació, lo más seguro es que en Atenas, de una familia pagana que tuvo una buena formación y de hecho era muy cercano a la cultura griega. Él va a escribir en griego. ¿Por qué? Porque no olvidemos que cuando ya se da, um, digamos, la caída, ¿no?, de los griegos y comienza el auge de los romanos, Roma va a quedar como el centro fundamental del mundo, ¿no?, recién aparecido, es decir, del mundo romano, pero a su vez mantiene las raíces griegas en muchos ámbitos. Y Alejandría, que está en Egipto, ¿no?, hasta la fecha, es donde se concentró toda la herencia griega. Y entonces, por ejemplo, un Orígenes, también de los primeros padres de la iglesia, un Orígenes que vivió en Alejandría, lo mismo que San Clemente, tenían como una característica y es que tendían a ser muy especulativos, es decir, muy filosóficos, ¿no? ¿Por qué? Por la formación griega que tenían, es decir, estaban familiarizados con la filosofía griega, con las escuelas filosóficas y se movían dentro, pues, de ese ambiente. Pero también había otra rama del cristianismo que no se había asentado en Antioquía, tampoco en Roma, sino en Siria. Y esta línea de Siria, por ejemplo, un San Juan Crisóstomo, ¿no?, entre otros, se caracterizaba por no ser, vamos a decirlo así, tan conceptual, sino por tener un énfasis más moral. Es decir, desde Siria, lo que les interesaba no era tanto la resolución de problemas filosóficos o conceptuales, sino eh, el buscar que la vida del cristiano se mantuviera en una adecuada rectitud. Estos son como los contrastes, aunque evidentemente tienen cercanía. Lo llamativo de San Clemente de Alejandría es que él, ¿no?, por una parte, está formado en el mundo griego. O sea, su mundo intelectual es griego y conoce muy bien la cultura griega. Platón, Aristóteles, los presocráticos, los trágicos, los poetas. Y dentro, digamos, del mundo del mundo intelectual de Clemente Alejandría, de San Clemente de Alejandría, ¿no?, hay algo importante y es que no podemos menospreciar la capacidad intelectiva, es decir, de inteligencia del propio ser humano. Porque lo primero que defiende San Clemente de Alejandría es el hecho de que el propio ser humano es un ser pensante y su razón o su capacidad de pensamiento se le dio precisamente para que pudiera indagar en torno a la realidad divina. Esto es fundamental porque vemos que ya de entrada, ¿no?, un San Clemente de Alejandría se opone a lo que hoy nosotros llamaríamos fideísmo. O sea, el fideísmo que considera que basta con tener una cierta creencia sin ningún tipo de desarrollo intelectual. San Clemente de Alejandría dirá que no, que el cristiano necesita estar también muy bien formado y necesita, y esto es como muy bueno también para estos tiempos, necesita estar también en contacto con las aportaciones culturales, ¿no?, del mundo que le rodea. Es decir, San Clemente de Alejandría, ¿no?, tiene un espíritu abierto a otro tipo de aportaciones que no necesariamente son cristianas. Y esto se debe a que, ¿no?, San Clemente de Alejandría, lo mismo que los padres apologistas o que un San Ireneo de León, reconocen que la obra de Dios en este mundo es muy amplia y hay que aprender a reconocerla. O sea, que no podemos, por ejemplo, dejar de lado las aportaciones de los filósofos griegos, porque al final es un don. Y es un don dado por Dios que los prepara, en último término, para poder encontrarse con Jesucristo, que es la verdad hecha carne. Entonces, esto nos ayuda, ¿no? Digo, esta es como la presentación general, ahorita lo vamos a ir aterrizando, nos ayuda porque creo que si algo hemos perdido de vista son las bases de nuestra propia experiencia cristiana. Y necesitamos volver de nuevo a los orígenes.
Por ejemplo, San Clemente de Alejandría defendía una y otra vez que el cristianismo era esencialmente una persona. Fíjense, por ahí empezaba. No era una religión, no era una doctrina, no era una escuela, era una persona. Y esa persona era Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre. Entonces, al hablar, esto nos ayuda para que veamos cómo, al hablar de cristianismo, inmediatamente se refieren a Cristo, a Jesús, ¿no? De Nazaret, a Dios hecho hombre. Quiere decir que entonces, en estos primeros momentos, cuando se habla de cristianismo, se está hablando explícitamente de Jesucristo, que además ha venido a este mundo con un mensaje de salvación. Es decir, al hablar de cristianismo, se está pensando no en una serie de doctrinas o en una serie de planteamientos teológicos, sino en la obra que Dios ha llevado a cabo en este mundo, en la persona misma de Jesucristo, lo cual ciertamente, decía San Clemente de Alejandría, implica que nosotros debamos conocer y seguir a esa persona, ¿no? Cuando hemos hablado aquí de que ser cristiano está basado en el seguimiento, eso es lo patrístico. O sea, si se dan cuenta de entrada, vemos algo fresco. El cristianismo es vivencial. No es un asunto meramente teórico, lo implica, pero no es lo primario, es un asunto vivencial. Entonces dirá Clemente de Alejandría, ¿qué es entonces lo que caracteriza al cristiano? El estilo de vida que recibe de Dios mismo. Es decir, ¿no? De manera muy puntual, de Jesucristo. Y esto es fundamental porque de acuerdo con San Clemente de Alejandría, el cristianismo no tenía el propósito de competir con las grandes escuelas filosóficas. Porque si bien es cierto que las escuelas filosóficas griegas, ¿no? Pues en este caso particularmente griegas, tienen como objetivo el entrenamiento del intelecto, el ejercicio racional. San Clemente de Alejandría se da cuenta que si bien es cierto, es importante, no es más importante que la salvación misma. Entonces, para San Clemente de Alejandría, algo queda claro. Hay como dos niveles en los que nos solemos mover. Intelección, o sea, todo lo que es racional, la forma en la que pensamos, razonamientos que desplegamos, pero otra cosa es salvación. Y además, salvación como un hecho ya dado en la persona de Jesucristo. Por eso dirá que el cristianismo, en cuanto tal, no es en sentido propio creador de una cultura, porque, dice San Clemente de Alejandría, y esa es una opinión compartida por los demás padres de la Iglesia, ¿no? Que el cristianismo no crea civilizaciones, más bien lo que hace es salvarlas. O sea, las asume, las reconoce, las modela y las conforma a la persona misma de Jesucristo. Es decir, el cristiano en este mundo está llamado a llevar al mundo que le corresponde, ¿no? Al mundo que nos toca vivir, precisamente hacia la salvación. ¿Cómo lo hace? Dice Clemente de Alejandría, muy fácil. Suprime, quita, corrige y en definitiva endereza todo aquello que en términos culturales no es conciliable con el espíritu del Evangelio. Pero hay cosas que sí. ¿Se entiende? O sea, no es de que nosotros pensemos que, por ejemplo, hay un autor que es ateo contemporáneo y que por eso debe de ser inmediatamente descartado. Dice San Clemente de Alejandría, no, tenemos que reconocer las aportaciones que se dan en términos culturales y aprender a quitar lo que no es conciliable con el espíritu del Evangelio, es decir, con la persona de Jesucristo, o enderezar o corregir aquello que sí. Entonces, de acuerdo con Clemente de Alejandría, en la cultura se pueden dar fenómenos, por ejemplo, en la literatura, en la filosofía, etcétera, que son como comienzos inacabados, que el cristianismo está llamado
a llevar a su perfección, es decir, en este caso, a su plenitud. ¿Por qué menciono esto, no a manera de presentación general? Porque a veces parece que en estos tiempos tenemos un espíritu un tanto receloso de lo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del mundo, de inmediatamente nos podemos llegar a sentir como hasta eh, cohibidos o atemorizados, ¿no? Como si, fíjense la diferencia, como si tuviéramos que mantenernos al margen de todo lo que va ocurriendo, como si tuviéramos que apartarnos de lo que el mundo ciertamente va elaborando. Clemente de Alejandría dice, no, no se trata de eso, se trata de tomarlo y encauzarlo, llevarlo ciertamente, ¿no? A la plenitud que le corresponde. Y eso es lo que hoy en día se insiste y una y otra vez en términos de cultura del diálogo. Estar abiertos, ¿no? A los avances, saber qué quitar, qué corregir o, en definitiva, qué mejorar, ¿no? Para el bien de todos. Por eso, si uno lee las obras de Clemente de Alejandría, veremos que hay una conexión importante entre el pensamiento griego y el pensamiento bíblico. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar, San Clemente de Alejandría, que conoce bien a Platón, toma una expresión de Platón, pero la lleva al Evangelio y ahí digamos que la hace resplandecer. ¿No? No la rechaza, o sea, la conduce a Cristo y entonces logra que, por ejemplo, una intuición o un planteamiento de Platón, de Aristóteles o de algún poeta griego alcance su plenitud. ¿Y esto por qué? Porque para Clemente de Alejandría, el cristiano no debe de ser alguien ni cohibido ni acomplejado. Como hoy, al parecer, ciertamente no sucede. O sea, cohibido por pensar que lo que nosotros vivimos o lo que nosotros confesamos es como muy poca cosa o no es como tan relevante, ¿no? Y tampoco debemos de ser como limitados en nuestro desarrollo, ¿no? Cultural, ya que estamos llamados a ir como conjuntando, ¿no? Todas estas aportaciones. Bueno, esta es en un primer momento la presentación general. Y por eso San Clemente de Alejandría va a componer una obra que de hecho es una trilogía. Es decir, la obra de Clemente de Alejandría está dividida en tres partes y sí se tienen en español las tres, desde su original griego, ¿no? En una traducción española. ¿Por qué son tres? Porque la convicción fundamental, les voy a resumir, o sea, este es, digamos, la médula, la esencia del pensamiento de San Clemente de Alejandría, ¿no? San Clemente de Alejandría está convencido de lo siguiente: Dios, amigo de la humanidad, nos ama tanto que Él mismo es nuestro pedagogo. Es decir, Dios mismo también nos instruye. Y ahorita van a ver por qué mencioné esto de pedagogo. ¿Mm? Porque, como dice San Clemente de Alejandría, la acción pedagógica de Dios que nosotros conocemos por el logos, a Jesús le llama logos. Y tiene razón, porque, a ver, en griego, la palabra logos, como está escrito en el Evangelio de Juan, cuando Juan dice en el principio era lo que nosotros decimos el verbo, está escrito el logos. Porque logos en griego es una palabra que tiene muchos significados, es decir, tiene una riqueza semántica que en español no se capta. Logos significa pensamiento, actitud racional, palabra, tratado, expresión, lógica, orden, etcétera. Cuando los latinos, o se traduce al latín del griego, y cambian logos por verbum, y decimos el verbo, algo se pierde del griego. Y esto es, bueno, inevitable en todas las traducciones, ¿no? Pero
creo que el sentido originario de logos nos ayuda porque es más amplio de lo que nosotros ya podemos captar. Entonces, por ejemplo, los griegos estaban convencidos de que el mundo entero participa de un orden racional cósmico, es decir, que no es un caos. Hoy nosotros hablamos de leyes naturales, ¿no? Hay ciertas leyes que dan orden, que establecen armonía, y los griegos decían que ese orden, ¿no?, cósmico, que llamaban armonía, es algo divino. San Clemente de Alejandría dice, claro, lo han intuido, porque el mundo tiene un orden, el mundo es racional, no es algo sin sentido, ¿no? Es racional porque está basado en el logos mismo. Y nosotros ciertamente también. Entonces, cuando habla del pedagogo, ¿no? Ahorita vamos, que es la obra que vamos a estudiar, en Grecia, hoy, a ver, si yo les pregunto, ¿qué es un pedagogo? A ver, Elisa, ¿qué me responderías? Pedagogo es la persona que está capacitada para transmitir un conocimiento de la manera más fácil y creíble. Exacto, perfecto, ¿no? Se dedica básicamente al campo de la educación, al ámbito formativo. En Grecia, el pedagogo era el formador de una persona. Y fíjense, no le daba enseñanzas ni hacía teorías educativas, como hoy se hace en pedagogía. El pedagogo convivía con el alumno de tiempo completo. Por ejemplo, si el niño iba a la escuela, el pedagogo lo acompañaba, le cargaba la mochila y le ayudaba en las dificultades que pudiera encontrar en el camino. Por ejemplo, si había un charco muy alto, el pedagogo lo cargaba y lo cruzaba. Y lo más importante, ahí está la clave. El pedagogo no ponía énfasis en la dimensión educativa o en los contenidos educativos que recibía el alumno. Por ejemplo, como hoy es nuestra educación habitual, ¿no? Una porción de matemáticas, de español, de lenguas, de álgebra, de qué sé yo. No. El pedagogo tenía como misión formar el carácter de esa persona. Es decir, el pedagogo era el responsable de que el alumno fuera una persona moralmente consolidada e intelectualmente ejercitada. Teoría y práctica van de la mano. Entonces, el pedagogo no solo daba conocimientos temáticos, sino también enseñaba comportamientos adecuados, hábitos de vida y lo que hoy nosotros, a grandes rasgos, llamamos valores. Ese era el pedagogo. Entonces, este es para que entiendan la idea que tiene San Clemente de Alejandría. Y vean lo que dice. La acción pedagógica de Logos tiene tres modalidades. La exhortación, la educación y la instrucción. O sea, para San Clemente de Alejandría, Dios nos conduce de tres maneras. Primero, de acuerdo a la exhortación, el llamado a la conversión. Nos exhorta, nos llama, nos busca. Y dice, y por eso le conviene a Logos, a Dios mismo, el título en esta primera etapa de protréptico, es decir, el exhortador. Eso significa, una exhortación es un llamado, ¿no? Y un exhorto es un llamado que incluye un consejo, una orientación, etcétera. Entonces dice San Clemente de Alejandría, Dios nos conduce y nos acompaña de tres maneras. Primero, como protéptico, es decir, como exhortador. Y tiene un libro que así se llama, El Protéptico, que es la manera en la que Dios llama al alma a la conversión. Dice San Clemente de Alejandría. Pero no solo nos exhorta, también nos educa. Y por eso se le llama también pedagogo.
es decir, educador. El pedagogo es el que educa a la persona, pero la educa en sentido amplio. O sea, no solo le da contenidos temáticos, sino también formación de carácter, cuidado del alma. También es educador. Y por último, dirá San Clemente de Alejandría, Dios mismo no solo es exhortador o protéptico, no solo es educador o pedagogo, sino que también es doctor, es decir, maestro. Y nos explica por qué. Dice San Clemente de Alejandría, porque Dios mismo, empeñado como está en conducirnos progresivamente a la salvación, realiza en nosotros un bello y eficaz programa educativo. Esa es la visión de San Clemente de Alejandría. Dios lleva a cabo un bello y eficaz programa educativo, porque está empeñado en conducirnos progresivamente a la salvación. Fíjense lo que dice. Dice Clemente, primero nos convierte, después nos educa y finalmente nos enseña, que es una inversión total de lo que se mantenía en Grecia. Entonces, lo que dice San Clemente de Alejandría es lo siguiente, que si nosotros queremos realmente conocer a Dios, o bien conocer la verdad, primero necesitamos conversión, o sea, aceptar el llamado que Dios me ofrece. Dos, necesito educación, o sea, formación y purificación del alma, para que al final pueda recibir enseñanza, es decir, conocimientos. Y esto es muy lindo, porque en nuestra visión contemporánea, nosotros nos empeñamos en que los alumnos reciban conocimientos, pero sin preparar primero el alma de manera adecuada. Entonces, lo que dice, vamos a decirlo, a ver, vamos a decirlo así. Lo que sostiene Clemente de Alejandría es lo siguiente. Para que nosotros comprendamos las doctrinas de Cristo, primero debemos tener un alma adecuadamente educada, es decir, purificada, corregida, fortalecida. Primero hay que trabajar el corazón para que después el intelecto capte la verdad. Pregunta, ¿no les parece hermoso? Sí. Profesor, Dime. precisamente, yo no sé si allá en México sea igual el sistema educativo como sucede aquí en Colombia. El sistema educativo aquí está muy atrasado, muy tradicional, está muy estancado. Por eso los estudiantes no quieren ir a estudiar. Los estudiantes aquí, primero que todo, quieren es trabajar, conseguirse su dinero, su billete, como dice acá. No les llama la atención estudiar. ¿Por qué? Porque la educación está atrasada. No hay una base que los convenza de que necesitan superar. Ese es el problema aquí de la juventud. Sí, en México sucede igual, ¿eh? Hay un atraso porque al final, por ejemplo, en una materia uno expone un tema, pero el alumno no entiende qué sentido tiene aprender esa temática si su objetivo final es ingresar a una vida laboral económicamente remunerada. O sea, en pocas palabras, en México la idea es, uno estudia para trabajar y en lo que piensa es un buen trabajo, o sea, en un buen salario o en un buen sueldo, en un buen ingreso. Entonces, todos los contenidos que teóricamente recibimos desde la primaria no son aprovechados, porque de hecho, ¿no? Lo que dice, vamos a decirlo así, San Clemente de Alejandría es, a ver, si nosotros queremos conocer a Jesús, antes de pensar, tenemos que limpiar el corazón. El pensamiento viene después, la enseñanza llega al final. Primero es educación, formación y corrección del alma. Si no, el intelecto no está en condiciones de alcanzar la verdadera plenitud
que le corresponde. Entonces, fíjense, antes de lo intelectual, dirá San Clemente de Alejandría, está lo moral. Y este ámbito moral de rectitud interior, de formación, corrección del alma, es justo el programa educativo que Dios nos ofrece en tanto pedagogo. Entonces, Maestro, fíjense, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿será porque dicen que del corazón sale lo bueno y lo malo? Exacto, Por eso es que hay que educar de lo que dicen que lo que la boca habla es de lo que está lleno el corazón. exactamente. Hay que educar, no enseñar. O sea, eso es lo que les digo. Hoy, por ejemplo, y mi colega Elizabeth o Clara lo saben, ¿no? De que las estrategias de enseñanza, aprendizaje, ¿no? O sea, hay que enseñar. Y dice Clemente de Alejandría, no, porque la enseñanza va al final, o sea, para que el intelecto esté en condiciones, ¿no?, de obrar adecuadamente, primero debe de estar basado en un comportamiento corregido, es decir, en un corazón purificado. Y ese es el proceso educativo. O sea que la educación tiene que ver más con la formación del alma de acuerdo a la rectitud de Dios y después vendrá la enseñanza, la doctrina. Por eso, San Clemente de Alejandría, voy Paola, escribe 3 obras. Primero el protéptico, donde explica de qué manera Dios llama al alma humana. Después viene el pedagogo, que es el que vamos a estudiar, donde nos explica cómo educa Dios al alma humana. Y después escribe los strómata. La palabra strómata en griego significa algo así como tapicería, como algo conformado por varios elementos, pero que termina siendo un conjunto, como un tapiz. Y son 8 volúmenes, los estrómata. Si quieren nos los aventamos sin miedo, Elizabeth, ¿eh? Sin miedo. Pero esas son las enseñanzas. Entonces, lo que dice, ¿no? En pocas, a ver, lo que está diciendo San Clemente de Alejandría es muy hermoso. Dice, a ver, si queremos comprender las enseñanzas del Maestro, de Logos, de Jesús, primero tenemos que educar el corazón. Y esa obra también Dios nos la aporta. Dios también nos la concede, porque Él es el pedagogo. ¿Se entiende? Ahora sí, ¿qué pasó, Paola? O sea que, por ejemplo, si se siguiera el método ahora que San Clemente dice, un ejemplo, entonces tendría, por ejemplo, en medicina, que enseñar primero a los alumnos la ética y el amor al ser humano, ¿no? Y Y el amor. después, o sea, después todo lo que se sabe ya sobre medicina. Y lo pregunto Exacto. porque yo tengo amigos que son médicos y la verdad, o sea, digo, yo como amigos los aprecio, pero como médicos, la verdad es que, o sea, son buenos como médicos, Sí, pero de forma ética, no. porque no lo hay, Paola, exacto. Si los médicos estuvieran bien educados, por ejemplo, no serían abortistas. No tienen educación. Tienen conocimientos puntuales en torno a la medicina, pero no tienen formación interior. Es decir, todo lo reducen a un plano intelectual que no corresponde con la realidad misma del ser humano. Entonces, hoy lo que nos falta no son aprendizajes, no son temas. Lo que nos falta es educación, formación del alma, eh, fomentar la rectitud del corazón, ¿no? Moldear lo humano del ser humano. Eso es ciertamente lo que falta, porque en ámbitos temáticos estamos saturados. Hoy ya se habla, por ejemplo, en el mundo contemporáneo, que somos la época, dirá Gilles Lipovetsky, que es un sociólogo contemporáneo, que somos la era de la hiperinformación. Si, por ejemplo, ahorita le encargáramos a Hilda que investigara en Internet todo lo que puede acerca de vacunas, no se daría abasto para leer los artículos, las investigaciones, los proyectos, los libros, los textos que hay al respecto. Es decir, hay muchísima información, pero no hay formación.
Ese es el problema grave que vivimos en el mundo contemporáneo. Estamos literalmente intoxicados de información. Y esa información nos daña porque no tenemos la formación previa que se requiere. Entonces, lo que dice San Clemente de Alejandría es muy bonito, porque es lo cristiano. Dice, antes de que Dios nos enseñe, primero nos educa. Es decir, primero nos sana, nos cura interiormente para que estemos en condiciones de poder conocer la verdad, incluso intelectualmente. Entonces, esto nos recuerda que a veces nosotros tenemos dificultades para entender a Jesús porque no tenemos este proceso educativo que nos está faltando. Y no lo tenemos porque no se nos ha dado, que ciertamente no se nos hizo llegar. Por ejemplo, dice San Clemente de Alejandría, tres cosas hay en el ser humano. Así empieza, su texto El Pedagogo. Dice, tres cosas hay en el ser humano. Costumbres, acciones y pasiones. O sea, su obra inicia de un plumazo, ¿no? Tres cosas hay en el ser humano. Costumbres, acciones y pasiones. Todos tenemos costumbres, todos tenemos acciones y tenemos también pasiones. Dice, el logos exhortador, Dios como exhortador, lo primero que hace es librarnos de las costumbres adquiridas que no corresponden con la verdad. En eso consiste la conversión. Un alma conversa es un alma que cambió las costumbres adoptadas hasta ese momento. Tiene un cambio en sus costumbres, ¿no? En sus formas de vivir, que también involucran sus formas de pensar. O sea, ¿no? Que nuestras costumbres suelen estar basadas en creencias inadecuadas o en suposiciones falsas o simple y sencillamente en prejuicios no analizados. Entonces, Dios sabe que nosotros al estar en este mundo comenzamos ya insertos dentro de una gama amplia de costumbres establecidas. Y lo que quiere el Señor es sacarnos de esas viejas costumbres porque nos quiere conducir, como dirá San Clemente de Alejandría, a la salvación. Y esas costumbres no nos lo permiten. Esa sería como la primera el primer paso. Pero dice San Clemente de Alejandría, también Dios mismo, en tanto logos, dirige nuestras acciones, porque Él es nuestro consejero. Él es el que ciertamente nos reorienta, nos corrige y por ende nos educa. Ese es el pedagogo. Pero también dice San Clemente de Alejandría que el logos, que es Dios, es el, eh, el maestro, porque con sus enseñanzas nos libra y consuela de el dolor causado o las molestias causadas por nuestras pasiones. ¿Qué se entendía en la antigüedad por pasiones? Desórdenes del alma. Por ejemplo, la vanidad, la lujuria, la gula, eran reconocidos como pasiones, es decir, desórdenes interiores, ¿no? Desórdenes del alma. Entonces, lo que dice San Clemente de Alejandría es que Dios primero nos estimula a la conversión, porque nos exhorta a la salvación, nos llama. Pero si nosotros respondemos a este llamado, entonces Dios mismo actúa como terapeuta y como consejero, porque nos va moldeando
interiormente de acuerdo a su programa educativo. Nos va literalmente educando, nos va preparando para la salvación. Es decir, no es algo que consista en un planteamiento meramente teórico. Y nos promete, dice San Clemente de Alejandría, la curación de las pasiones, de todos nuestros desórdenes, ¿no? Humanamente presentes. Entonces, el pedagogo, dice Clemente de Alejandría, es ante todo un educador práctico, no teórico. Y aquí es algo que debemos recordar. Para los primeros cristianos, nuestros antecesores, el cristianismo, antes que otra cosa, era algo práctico, no algo teórico. No era algo abstracto, era algo vivencial. Por eso, ser cristiano involucraba, primero, el abandono de las viejas costumbres, por ejemplo, la idolatría, la superstición o costumbres arraigadas que no eran cuestionadas. Por ejemplo, costumbres antiguas como el hecho de que el papá era el primero que debía tener relaciones sexuales con las hijas, ¿no? Antes de que las hijas fueran, ¿no? Dadas a otro hombre. Costumbres como, por ejemplo, antiguas, esta romana, de que si en una familia nacía una niña, esta niña podía ser abandonada porque implicaba un gasto mayor. Entonces, lo primero que se tenía que abandonar eran las costumbres adquiridas, ¿no? En la cual ciertamente nos movemos y que no significa que sean costumbres correctas. Cuando este abandono o este cambio en las formas de vida usuales se da, dice San Clemente de Alejandría, lo que busca Dios como pedagogo es el mejoramiento del alma, no la enseñanza. Eso nos lo va a dar, pero vendrá después. Y lo dice claramente San Clemente de Alejandría. Dice, el pedagogo es educador práctico, no teórico. Les voy a poner aquí un ejemplo. Hoy, si conocemos una persona joven, no sé, en Colombia, Chile o en Perú, pero a veces nuestra primera pregunta es, ¿y qué quieres estudiar? ¿No? Entonces, pues a mí me gustaría medicina, quisiera estudiar ingeniería, quiero robótica, ciencias de la comunicación, pero la primera pregunta no es qué quieres estudiar. La primera pregunta que tendríamos que hacer, basados en la educación, es, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres buena persona o estás en eso? Esa es la educación, el mejoramiento del alma. Esa es educación. Entonces yo le puedo preguntar a una persona, ¿qué te gustaría estudiar? Pero antes de eso, la primera pregunta es, ¿qué tipo de persona eres? ¿Estás mejorando? ¿Estás siendo mejor persona? ¿No? ¿Has tenido avances, por ejemplo, en cuanto a las virtudes o no? Entonces, hoy, por ejemplo, ¿no? Los alumnos que van a una clase, solo se les transmite contenidos temáticos. Hoy les llaman ejes temáticos. Pero nunca nos preocupamos de que en tanto almas progresen y mejoren de acuerdo a la virtud. Por eso dice San Clemente de Alejandría que el pedagogo es una guía de vida virtuosa, no una guía de vida erudita. No basta, por ejemplo, dirá San Clemente de Alejandría, y por eso digo que es llamativo, porque él está, ¿no? Al radicar en Alejandría, en la cuna intelectual del mundo antiguo. Lo que diría San Clemente de Alejandría es, a ver, ¿de qué le sirve a una persona tanta erudición tener tales conocimientos si es una persona arrogante, malvada o inhumana o soberbia? Diría San Clemente de Alejandría, esa persona tiene instrucción, pero no tiene educación, porque no ha llevado un programa que le permita mejorar su alma. ¿No? No solo se basa pues en la instrucción o la enseñanza, sino que ante todo lo que importa es el mejoramiento
del alma. Por eso dice San Clemente de Alejandría. Claro que Dios es maestro, pero el logos maestro que expone y revela las verdades doctrinales no asume ese papel si el alma no está en condiciones de captar. Entonces, evidentemente, dirá Clemente de Alejandría, lo primero para nosotros ciertamente es la educación. Ya después vendrá la instrucción. Es decir, lo primero es el mejoramiento del alma. ¿Qué pasó, Hilda? Marco, pero eso se va dando solo, ¿no? O sea, no es como, a ver, déjame programarme, voy a enamorarme primero y luego, no sé, así lo veo. O sea, como que te llega ese llamado, te enamora y solito, o sea, él te va conduciendo, ¿no? Y así lo siento yo. Y ya después te entra esa como sed de conocerlo, para poder amar más. Pero yo creo que no es así como que, pues no sé, o sea, ¿cómo le haces? O sea, no sé si me explico. ¿Eh? Sí, te entiendo. Claro que va siendo como un proceso gradual. Aquí lo interesante es que dos cosas. Primero, San Clemente de Alejandría se da cuenta de que Dios obra de una manera muy particular. Tiene una obra pedagógica, ¿no? Siempre en base a la salvación. Pero también se da cuenta, San Clemente de Alejandría, que si nosotros queremos llegar al conocimiento de la verdad, que es a donde nos quiere llevar el Señor, primero tenemos que sanar el alma. Y eso es un asunto moral. Y que primero, antes de la enseñanza, debemos atravesar un proceso de educación que nos permita ciertamente quitar los desórdenes que interiormente venimos arrastrando. Por eso, San Clemente de Alejandría explica que el alma cristiana tiene una triple dinámica de realización: conversión, educación e instrucción. Ahora entienden por qué les dije que no era tiempo de estudiar a de Lubac, porque de Lubac es ya una instrucción, es el logos maestro. Y nos íbamos a atorar todos, porque todavía había que primero profundizar en la educación. Es decir, lo dice muy bien, no sé si me expliqué, Hila. Sí, dime. Es que, bueno, no sé, como yo lo veo, o sea, después o sea, de ese enamoramiento, poco a poco, te vas dando cuenta de las faltas, o sea, de los errores, de lo que, o sea, porque poco a poco te va como corrigiendo, o sea, y pues yo creo que eso te tardas toda la vida. Exacto. Entonces, ¿cómo sabes hasta qué punto ya estás listo para poder, o sea, dar el tercer paso? A la instrucción. Eso es lo que nos va a explicar Clemente de Alejandría en este libro. Es justo eso. ¿Qué pasó, Elizabeth? Profesor, con base en lo que Hilda expone, ese proceso que expone esa Clemente de Alejandría, yo me ubico, si se comienza ese proceso conmigo, pues sería un proceso largo, porque ya soy una persona adulta, porque estoy llena de costumbres, de acciones y de pasiones. Pero si ese proceso se comienza con niños pequeños, sería una excelencia. Es como cuando yo voy a sembrar una matica y cojo la tierra y le echo varios nutrientes y la preparo y cuando ya esté dispuesta la tierra, entonces yo le siembro la mata y la matica me va a florecer. Entonces, a mí me parece que lo que dice es San, Clemente. San Clemente de Alejandría
con nosotros los adultos sería un proceso largo, difícil, pero yo creo que sí se puede lograr. Pero es muchísimo mejor si se comienza desde una edad muy temprana. Ok, en términos humanos sí, pero San Clemente de Alejandría te responde y te dice San Clemente de Alejandría, tienes razón, Elizabeth, pero para Dios todos somos niños. Todos siempre somos pequeños. Por eso nos llama hijitos, por eso nos llama niños, por eso nos invita al espíritu de infancia. O sea, no es algo cronológico, o sea, que remite a la edad, sino al estado mismo del alma. Porque aquí está la clave. No importa la edad, dice San Clemente de Alejandría, si nosotros no hemos atravesado un proceso adecuado, independientemente de la edad, de curación. Es decir, antes de conocer la verdad, el alma tiene que haber sido curada. Y para eso está Dios pedagogo. Porque sí o no, y esto nos mueve muchas cosas, yo lo entiendo, pero eso es lo que quiero, que se remuevan sedimentos, costras que históricamente hemos ido arrastrando, pero que no corresponden con la verdad. Porque a veces pensamos, por ejemplo, que si leo algo y no lo entiendo, es por una deficiencia intelectual. Y no es así. Si a veces yo no entiendo algo, en particular del Señor, es decir, de la verdad, no se debe a un déficit intelectual, se debe a un problema del alma. O sea, para San Clemente de Alejandría, lo intelectual viene al último, porque el intelecto que comprende la verdad es un intelecto basado en un alma que ha sido curada por Dios mismo. Y ahí es donde entra el pedagogo. Porque, dice San Clemente de Alejandría, el propósito del Señor es llevar a los enfermos al perfecto conocimiento de la verdad. O sea, no solo quiere Dios que conozcamos la verdad, quiere que la conozcamos en perfección. Y nosotros, para conocer en perfección la verdad, primero necesitamos todo un proceso terapéutico de curación interior. Y ese proceso terapéutico de curación interior es igualmente intensivo si se da en un niño, en un adolescente o en un adulto. Ahí la edad no es lo que cuenta. Lo que cuenta ciertamente es el estado del alma. Entonces, lo que nos dice San Clemente de Alejandría, confundir salud y ciencia. De hecho, por ejemplo, hay personas que tienen mucha ciencia, muchos conocimientos, pero un alma bien enferma. Lo vemos en sus actitudes, lo vemos en sus comportamientos, incluso en sus propios razonamientos. Pensemos en un Nietzsche. Nietzsche tiene un intelecto muy potente y tiene una capacidad intelectual, ¿no? Impresionante, es un don. Pero también es verdad que Nietzsche tiene un alma que no se dejó curar por Dios. No quiso al pedagogo. Y es cuando entran las desviaciones. ¿Qué pasó, Paula? Entonces, por eso Jesús es bueno, esas palabras que nos dicen cuando nos ponemos la ceniza de conviértanse y crean en el Evangelio, eso es lo primero. Es decir, cúrense para que conozcan la verdad. Porque nuestro objetivo es el conocimiento de la verdad, es decir, la salvación. Pero Claro. debemos estar en condiciones de poder lograrlo. Por ejemplo, dice San Clemente de Alejandría, la curación se adquiere perdón, la salud del alma se adquiere por medio de la curación, mientras que la ciencia se adquiere por medio del estudio. Perdón. Sí, Entonces, por eso Pilatos no, a pesar de tener a Jesús enfrente, no vio la verdad. No entiendo muy exactamente. bien. Ah, Y no vio la verdad porque no quiso esa curación, es decir, no quiso sanar sus tinieblas, sanar sus errores y, en pocas palabras, no quiso que su desorden interior fuera erradicado.
Por eso cuando Pilato le pregunta a Jesús, bueno, ¿y qué es la verdad? Jesús ya no le responde porque ya se lo dijo. Y de nada servía decirle, yo soy, si él no la va a aceptar, porque su alma no está en condiciones de hacerlo. No ha querido hacerlo. Entonces, dice San Clemente de Alejandría, un enfermo no puede dedicarse al estudio de la doctrina, es decir, de lo que el Señor nos ha revelado, hasta que no esté completamente curado. Entonces, antes del estudio, dice San Clemente de Alejandría, está primero la curación, el fortalecimiento del alma. Ahí es donde interviene el pedagogo. Y dice, y así como para las enfermedades del cuerpo se necesita de un médico, así también para las enfermedades del alma se precisa un pedagogo. Dios ese es el médico de almas y de cuerpos. ¿Y en qué consiste la curación del alma? En que seamos sanados de las pasiones que padecemos. Por ejemplo, la ira, la impaciencia, la inestabilidad, la desesperanza, la tristeza, la ansiedad, el miedo, el coraje, etcétera. Vamos a decirlo en esta imagen. Nadie puede ver el agua cristalina de un vaso si el vaso está sucio. Primero hay que limpiar el vaso. Primero dice, curación es limpieza del alma, sanación de nuestras respectivas pasiones, que es en lo que han insistido los padres una y otra vez. Aquí yo espero que lo hayan hecho y si no los invito y las invito a que vean el curso del canal Ronia Kiki, Terapéutica de las Enfermedades Espirituales. Ahí se explica, que de hecho sí se los voy a pedir. Si no lo han visto, lo tienen que ver. Si ya lo vieron, lo tienen que repetir, porque ahorita ya se acordarían bastante bien. Pero en ese curso que está en el canal de Ronia Kiki, Terapéutica de las Pasiones Espirituales, de las Enfermedades Espirituales, ahí se explica qué es una pasión, cuáles son las principales y cómo se curan. Esta es la vía patrística. Entonces, cuando se habla de pasiones, ¿no? Se entendía antiguamente enfermedades espirituales, o sea, enfermedades no corporales, o sea, enfermedades del alma, que Dios también cura. Y esa es la labor de educación o que Dios, en tanto educador, ¿no? Lleva a cabo. Y dice San Clemente de Alejandría, primero, dejémonos curar de nuestras enfermedades interiores por el pedagogo y ya después vamos al maestro, a la instrucción. Por ejemplo, los apóstoles convivieron por lo menos 3 años con Jesús. No les ha revelado las grandes doctrinas, pero los está curando interiormente. Por ejemplo, piensen en Pedro. Pedro tendía a ser impetuoso, ¿no? Un tanto precipitado, sincero, pero precipitado. O piensen en un Juan. ¿Cómo se llama el hermano de Juan? Santiago. Te leí los labios, Hilda. Santiago. Ok. ¿Y cómo les llamó Jesús a estos dos hermanos, a Juan y Santiago? ¿Los hijos qué? Del trueno, ¿Alguien se acuerda? ¿Eh? Boanerges. Boanerges, los hijos del trueno. Los hijos del trueno. ¿Por qué les llamó los hijos del trueno? Por su carácter, no sé. Sí, porque eran explosivos, porque eran enojones, como un trueno, ¿no? Explotaban. Lo vemos. Acuérdense ese pasaje de Juan, ¿no? Cuando van a predicar con Jesús a una aldea, no los reciben y Juan le dice, maestro, ¿quieres que mandemos a traer fuego del cielo para acabar con todos estos? Ya quería armar la carnita asada, ¿no? Ya quería hacer carne al carbón. Jesús lo corrige. Ese es el pedagogo. No le ha hablado de las verdades eternas, no le ha dado instrucción. Los está curando interiormente para que después ya reciban instrucción. ¿Qué pasó, Elizabeth? Aún así, profesor, cuando Jesús exponía sus parábolas, ellos no entendían mucha cosa,
y no le preguntaban, murmuraban entre ellos, se preguntaban muchas cosas, pero no se atrevían a preguntarle. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, digamos, las parábolas nos parecen un tanto oscuras o a veces incomprensibles, francamente? Lo son porque vienen de Dios, pero también lo son porque nuestra alma no está curada de las tinieblas que nos rodean. Si no, digamos, la doctrina sería muy transparente, por lo menos mucho más de lo que podemos llegar a considerar. Primero, necesitamos tener un encuentro profundo con el sanador para que después tengamos un encuentro profundo con el enseñador, con el maestro. Porque en la antigüedad, y eso es algo que nosotros hemos olvidado, antes del maestro estaba el pedagogo. Por eso yo les expliqué hace un momento en qué consistía. El pedagogo es el encargado, pues, de sembrar en el alma buenas costumbres, buenos hábitos, rectitud, honestidad, etcétera. Lo primero que se formaba era el carácter. Y ya después del pedagogo se pasaba al maestro. Y el maestro lo que hacía era exponer temas, debatir, discutir, analizar, etcétera. Pero eso era al final. Ujú. Eso era al final. Entonces, lo que dice ciertamente Clemente de Alejandría es que el pedagogo ujú, nos quiere llevar a un estado de perfección tal ujú, que podamos conocer la verdad en perfección. Pero antes de la perfección está la curación. Y ahora entendemos más del Señor. Cuando Jesús dice, sed perfectos, lo que está diciendo es, primero déjense curar, porque están llamados a ser perfectos. Pero si quieren ser perfectos, primero déjense sanar por mí. Dejen que yo los cure. Y entonces sí, no tendrán problemas para acceder a la perfección a la cual yo los quiero conducir. Entonces, lo primero, a ver, para conocer a Dios, primero hay que sanar el corazón. Hay que fortalecer el alma. Ujú. Y por eso dirá también Clemente de Alejandría que nosotros debemos llevar a cabo todo un proceso moral de curación para que accedamos al conocimiento de las verdades cristianas que ya se encuentran digamos, en el último grado de la perfección, o lo que él llama gnosis, que la otra clase ya veremos por qué se va a oponer a los gnósticos. Porque los gnósticos, que son los enemigos número uno de Clemente y son sectas, incluso de denominación cristiana, ya presentes a mediados del siglo segundo, los gnósticos consideraban que la salvación se alcanzaba por medio de un proceso intelectualmente arduo. O sea, que no había que cambiar de vida, bastaba con ejercitar el pensamiento, nada más. Clemente de Alejandría les dice, no, eso no es gnosis. Ustedes no son gnósticos, ustedes son herejes. Porque es mentira que un intelecto pueda contemplar la verdad, si tiene un corazón corrompido, si tiene pues un alma enferma. ¿Y cómo se ve que ustedes, que se dicen gnósticos, tienen un alma enferma? Porque son arrogantes, porque consideran que la salvación solo queda limitada a unos cuantos, a grupos esotéricos reducidos que no aceptan que los demás puedan y deban alcanzar también esa perfección. Entonces, lo primero que debemos de reconocer es que cada uno de nosotros tiene también ciertos desórdenes o enfermedades interiores. Por ejemplo, la envidia. Puede ser que sintamos envidia de algo o que tengamos tendencia, por ejemplo, al resentimiento. Todo esto no puede eh, llevarnos
al conocimiento de la verdad si no es previamente curado. Como el ejemplo del vaso. Imagínense ya para terminar el día de hoy. Imagínense que Jesús nos ha preparado una comida extraordinaria, pero el plato está sucio. Por ejemplo, Elizabeth, Clara, basta. Imagínense que en la mañana, en un plato muy bonito, desayunaron arepa con queso o no sé qué comen y café, ¿no? Y luego en el mismo plato les dieron sancocho de gallina, sin lavar. Y luego llega Jesús y les va a dar un platillo extraordinario. Pregunta, ¿lo reciben? ¿Dejarían que se lo sirvieran? Es que ya con la arepa y con el café y luego con el sancocho ya nos hemos llenado. ¿La noche? No, en el mismo plato sin lavar. Por eso, O bueno, al siguiente día. pues sí, yo lo recibo. ¿Sin lavar el plato? No, No creo, ¿eh? ¿Por qué lavamos los platos? pues porque están sucios, ¿no? Como que no es agradable comer en el mismo plato sin lavar. Se necesita limpiar para que pueda llegar un nuevo alimento, ¿no? Lo mismo pasa con el alma. El alma está hecha para recibir y conocer a Dios, pero para lograrlo tiene que quitar o tiene que ser limpiada de toda su impureza. Esas impurezas es lo que en los términos patrísticos se llaman pasiones o bien debilidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar en este curso? Dejar que el pedagogo nos cure y nos sane interiormente. Y exponer. Que creo que buena falta nos hace a todos. Maestro, Sí, pero sí está muy bien lo que dice ese tema de las enfermedades espirituales. Yo ya lo vi y sí ayuda mucho a reflexionar en uno mismo, en decir yo tengo esto y yo actúo así, porque a veces me siento así. O sea, te ayuda, como tú dices aquí, a entrar, a limpiar por dentro lo sucio que está, porque sí, sí está, es un buen tema que te ayuda a comprender esas pasiones desordenadas que exacto. trae uno. Entonces, sí, si nosotros queremos ser, como nos hemos llamado, operadores de la verdad, y va en serio, primero tenemos que limpiar muy bien el alma. Porque si no, aunque tengamos conocimientos, aunque tengamos teoría, no alcanzaremos ese nivel de perfección que Dios quiere para cada uno de nosotros. Digamos que es como un proceso de limpieza interior. Ujú. La enseñanza, la intelección, la teoría, la doctrina, ya vendrán, como dice San Clemente de Alejandría. Ya después vamos al maestro. A ver, piensen, por ejemplo, con esto terminamos, en el joven que se acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, "No, cumplir los mandamientos". Y él dice, eso ya lo he hecho. O sea, él intelectualmente ya lo tiene. Le dice Jesús, perfecto, ahora ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Y el joven se fue triste. ¿Qué le faltó? Humildad. Ah, es decir, tenía un intelecto avanzado, pero un alma enferma. Y ojo, cuando nuestra alma, eso es lo que quiero que entiendan, cuando nuestra alma está enferma, no puede seguir a Jesús perfectamente. Y eso es lo que más nos perjudica como cristianos. Pues nosotros hemos decidido seguir a Jesús en perfección, es decir, como Él quiere. Bueno, primero hay que estar en condiciones. Vamos a limpiar y ya después podremos conocer. ¿Qué pasó, Edgar? Creo que el ejemplo, Marco, de
el ruido es también significativo. O sea, puede ayudar. Si yo quiero atender una clase o una enseñanza y estoy en un salón, los que son profesores, y hay demasiado ruido, no se presta atención, no se entiende. Entonces hay que acallar, hay que intentar, o sea, hay que dejar que ese ruido se vaya y él lo quiere hacer y hay que dejarse acallar, ¿no? Para ahora sí ir al silencio y poder entender mejor o realmente entender. Exacto. Entonces, aquí vemos también la gran crítica que hace Clemente de Alejandría a la cultura griega, conste que conoce y de la cual él ha emergido. Lo que él dice es, a ver, los griegos han pensado muy bien, pero tienen almas enfermas. Por eso no llegan a la verdad. Se acercan, pero no llegan o se desvían. Y es lo que nosotros no podemos, en todo caso, permitir. Por eso esta semana, si les parece bien, nosotros pidámosle al Señor la gracia de dejarnos educar por Él. Ya después nos va a enseñar. Primero, educar. Después, Él mismo se va a encargar de enseñar. Pero primero, educar. Que nos dejemos educar, es decir, que nos dejemos sanar por Él, fortalecer por Él, curar por Él. ¿De acuerdo? Sí. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ok, es un excelente abrebocas y un estímulo grandísimo para empezar esto que usted nos va a transmitir, profesor. Qué bueno, porque acuérdense, o llegamos todos al cielo o no llega ninguno. Y si ustedes no entran primero que yo no voy a entrar, se los puedo asegurar. Entonces, aunque sea empujones, pero los meto. Entran porque entran, ¿eh? Nada de que se van a quedar a medio camino. Ya estamos en marcha. ¿De acuerdo? Pues los quiero mucho y gracias por su apoyo, por su asistencia, por su perseverancia. Y pues sigamos juntos en esta pequeña comunidad dentro de una comunidad pequeña. Y pues con gusto dejémonos guiar por el pedagogo a través de el gran San Clemente de Alejandría. Pues qué gusto, Edgardo, que estés aquí. Paola, Clara, Omar, Olivia, Rocío, Hilda, Elizabeth, que pasen muy, muy buena noche y acuérdense pedirle a Jesús la gracia de dejarnos educar por Él, porque antes de que nos enseñe, primero que nos sane. Así digamos de Jesús, quiero que me enseñes, pero primero sáname. Y van a ver qué gusto le va a dar al Señor. Acuérdense, la sonrisa de Jesús es nuestro único objetivo, Sí, nuestro gracias más por la clase, profesor. íntimo deseo. Vale, nos vemos el otro viernes y el martes también. Gracias, profesor. Gracias, Buenas profesor. noches. Qué amable. Cuídense. Buenas noches. Bye. Buenas noches a todos. Gracias a Descansen. todos. Bye. Bye. Buenas noches.